Dicen que con los años uno deja atrás los miedos infantiles, monstruos bajo la cama, sombras que bailan en los rincones oscuros. Pero, ¿qué sucede cuando creces? Y esa oscuridad, la que de verdad importa, sigue ahí. No en el rincón del cuarto, sino en los pasillos de tu propia vida. Te invito a escuchar mi historia, porque algunas sombras se quedan, incluso después de encender todas las luces de la lógica y la razón. ¿Alguna vez has sentido ese nudo en el estómago, esa parálisis que te asalta justo cuando estás a punto de dar un gran paso? Esa voz interna que susurra, no lo hagas, incluso cuando la lógica te grita, adelante. Parece un fantasma, ¿verdad? Algo se niega a irse, sin importar cuántos años sume tu calendario. Esta no es solo una historia de un recuerdo de infancia, es la anatomía de una herida invisible que para muchos el tiempo se niega a cerrar. Cuando los miedos nunca mueren, ¿por qué algunas oscuridades se quedan aunque enciendas la luz? Esa punzada de incertidumbre, ese freno invisible, se manifestó de la forma más pura una madrugada. En la noche, las luces del vecindario se apagaban una a una, como si la ciudad entera se despidiera sin hacer ruido. Las 3 de la mañana no suenan como las 12. A esa hora, la noche no canta, susurra. Y justo en ese silencio denso, el sueño me abandonó de golpe. La garganta, seca, como si me hubieran echado polvo por dentro, me obligaba a levantarme. Y créanme, no quería. Sabía de antemano lo que se avecinaba. Para llegar a la cocina, debía cruzar un pasillo y luego el comedor. Un pasillo que en el día era inofensivo, pero de noche parecía alargarse más de lo normal, como si se estirara a propósito para asustarme. Al ver el reloj, la aguja marcaba las 3 en punto, y eso solo intensificó una tensión que se instalaba en mi nuca, y de ahí a todo mi cuerpo. Era como una alerta ancestral, podía sentir cómo mi corazón se aceleraba, como si algo o alguien me observara desde un rincón donde supuestamente no había nada. Apenas era un niño, respiré hondo, me repetí que no pasaba nada, pero mis pasos fueron cortos, casi en puntillas, queriendo ser invisible. Uno no nace con miedo, el miedo se aprende. Y yo supe que lo aprendí en aquellas noches en la terraza de la casa con los compañeros de la cuadra. Éramos 6 o 7 en pantalones cortos, camisas abotonadas, sentados en el piso o en la terraza de la casa de algún otro amigo. No necesitábamos mucho para espantarnos. Una historia bien contada bastaba. Mi abuelo me contó que cuando era niño le salió el diablo una vez. Nos dijo Felipe susurrando, abriendo esos ojos grandes y la voz más bajita que de costumbre. ¿Dónde? ¿Dónde? Le preguntamos todos casi al unísono y expectantes. En el patio de atrás. Le dijo que no fuera respondón con su mamá y que si lo hacía, para la próxima se lo llevaba. Y aunque por dentro sabíamos que probablemente era un cuento, había algo que nos decía, ¿y si no? ¿Y si al que le sale esta noche es a mí? Después de esas tertulias uno regresaba a casa psicoseado, como decimos ahora. El ruido de la nevera ya no sonaba igual, ni el chirrido del portón de hierro. Cualquier sonido parecía mensaje. Todo se convertía en advertencia o un rastro de algo que no queríamos ver. Esa madrugada, mientras cruzaba ese largo pasillo hacia la cocina, todas esas historias se transformaron no en recuerdos, sino en sensaciones. El aire de la madrugada era más frío de lo normal, como si los rincones de la casa entera me hubieran olvidado. Cada sombra parecía contener otra más. Viví cómo mi imaginación, alimentada por relatos, podía construir un terror tan real. Como pude, llegué a la cocina, despacio, porque correr es admitir que hay algo persiguiéndote, y eso me daba aún más miedo. Sentía que no estaba solo, no porque estuviera alguien, sino porque la idea ya estaba grabada en mi mente. La nevera a la izquierda. Antes de abrirla me detuve, agudicé mi oído. Nada.
Un silencio tan denso que los oídos zumbaban. Abrí la puerta y el clic fue una explosión en la quietud. La luz amarilla me dio en la cara. Tomé el vaso, la jarra medio llenar se sentía pesada. Lo llené de agua y bebí como si no hubiera mañana, pero incluso al tragar sentía algo detrás, como si los segundos se estiraran a propósito, esperando algo. Lo llené nuevamente para llevarlo a mi habitación y no tener que regresar a la cocina, pero el vaso de agua ahora era un peso extra en mi mano. Seguro iba a amplificar cada uno de mis pasos. Fue entonces, en el silencio opresivo de la noche, que escuché un maullido. Y no era un maullido normal, supe que venía del gato del vecino. Un sonido agudo y gutural, como un lamento que se extendía en el aire. Mucho tiempo después supe que era el sonido de los gatos en celo, pero en esa oscuridad sonaba como un grito proveniente de otro mundo. En respuesta, como si hubieran escuchado el mismo presagio, los perros en el patio de mi casa comenzaron a ladrar con una furia incontrolable. Un ladrido distinto, agudo, histérico. De repente, una vieja conversación con amigos de la cuadra me vino a la mente. La idea, tan inocente en ese momento, de que los perros y los gatos, con sus sentidos tan agudos, podían ver lo que los humanos no. Podían ver a los espíritus en la oscuridad. El vaso de agua se resbaló de mi mano y se hizo añicos en el piso de la cocina. El tiempo me sacó de mi parálisis y sin pensarlo corrí. No caminé, no avancé, corrí con todas mis fuerzas, el corazón a 1000 por hora, hasta la relativa seguridad de mi cuarto, donde me metí bajo las sábanas, esperando que la luz del amanecer me rescatara de mis miedos. Esa noche no dormí con música, aún no la usaba, pero más adelante, cuando el miedo seguía insistiendo en quedarse, supe que necesitaba una distracción, una armadura sonora. Ahorré de mi mesada y compré una radiograbadora, negra, con botones duros que hacían un clac al introducir los cassettes. Y con ella llegó la tregua. Poner música se convirtió en una forma de protegerme de mí mismo. Las canciones no espantaban fantasmas de rincones, espantaban pensamientos como ¿y si me jalan la pierna? ¿Y si hay algo detrás de la puerta del baño? ¿Y si no estoy solo? Por eso dormía con mis pies arropados. La música no me dijo que no existían cosas malas, pero me recordó que también existían cosas hermosas. Una melodía, una voz lejana, una bella balada hablando de amor. Y mientras escuchaba sin darme cuenta, el miedo fue encontrando menos espacio para vivir en mí. No digo que desapareció del todo, a veces volvía. Cuando la casa quedaba en silencio absoluto, cuando la luz se iba y las velas titilaban moviéndose de un lado a otro. No recuerdo el momento exacto en que el miedo a la oscuridad se fue. Sé que fue en mi adolescencia, tal vez al descubrir nuevas emociones para mi corazón y propósitos para mi vida. Fue un adiós silencioso, casi imperceptible. Esto me dejó la vida. Lo que sí sé ahora es que el miedo no siempre se va cuando crecemos. A veces se disfraza de prudencia excesiva, de cautela paralizante o de esos pensamientos que uno prefiere no tener cuando se asoma a lo desconocido. Me di cuenta que el miedo no está en la oscuridad real, está en lo que nuestra imaginación sin rumbo inventa que hay en ella. Y una imaginación sin un norte crea monstruos más terribles que cualquier realidad. Y esta verdad no solo se aplica a la noche. El miedo se traslada a otros sentimientos. También nos pasa en nuestra cotidianidad. A veces no emprendemos algo, no comenzamos de nuevo, no damos ese paso que podría cambiarlo todo, porque ese miedo disfrazado no nos deja. Pensamos que allá afuera nos esperan los fantasmas del fracaso, de la burla, de la soledad. Pero cuando finalmente nos atrevemos, cuando cruzamos ese pasillo oscuro, así sea temblando, descubrimos que nada era como lo habíamos imaginado. Lo que la vida me dejó fue esta enseñanza. Los valientes no son los que no sienten miedo, son los que a pesar de tenerlo, toman la decisión de avanzar, de intentarlo, de querer triunfar. Y la única forma de apagar ese ruido interno, esa voz paralizante, es encender la música interna que nos devuelve a nosotros mismos. La melodía de nuestra propia valentía. Porque el miedo puede paralizarte, sí, pero también puede ser el umbral exacto de un nuevo comienzo.
El miedo a la oscuridad puede ser una de esas emociones que, aunque creamos superadas, se esconden en lo más profundo. El miedo a la oscuridad no se fue del todo, solo me enseñó a encender mis propias luces. ¿Y tú? Después de escuchar esta historia te pregunto, ¿alguna vez la oscuridad te ha jugado una mala pasada en tu infancia o te ha hecho sentir algo inexplicable? ¿Hay alguna oscuridad de tu infancia que aún sientes que hoy te persigue, disfrazada de otra forma? ¿Qué miedos de tu diario vivir crees que son ecos de algo no resuelto del pasado? ¿Cómo encuentras tu propia música para callar esos pensamientos que te paralizan cuando estamos al borde de un nuevo comienzo? ¿Qué gran paso has dado o estás por dar a pesar de que el miedo te susurre, no lo hagas? Tu perspectiva es la clave para entender juntos estas complejidades de la vida. Tu voz, tus recuerdos completan la verdadera sinfonía de estas historias. Si mi relato te hizo sentir un escalofrío familiar, si pude encender una pequeña luz en la oscuridad de tu propia memoria, te invito a tejer un hilo más en nuestra conversación, dejando tu comentario abajo. Y si sientes que esta historia puede ayudar a alguien más a entender y a confrontar sus propias sombras, comparte este video, como se comparte un secreto que ayuda a sanar. No olvides unirte a nuestra comunidad suscribiéndote al canal y dejando tu me gusta, una señal de que estos relatos te acompañan. Gracias por permitirme compartir este fragmento de mi vida. Nos encontramos en la próxima historia, donde seguiremos descubriendo juntos las huellas en que el camino nos deja. Mi gratitud para ti.